Hola de nuevo mis queridos estudiantes, soy yo otra vez, su docente y tormento Marvin Acuña Jiménez. En este nuevo material les trataré de explicar algunos conceptos importantes en lo referente al tema de funciones. Les agradezco que le presten atención a lo que vayamos a tratar de analizar. Una función f es una relación entre un conjunto dado X llamado dominio y otro conjunto de elementos Y llamado codominio, de forma que a cada elemento X del dominio le corresponde un único elemento f de X del codominio, los que forman el recorrido, también llamado rango o ámbito. Es importante mencionar que en el dominio no deben sobrar elementos, y que los conjuntos no pueden ser vacíos. Aquí podemos observar ejemplos de relaciones entre dos conjuntos que representan funciones y otra que no corresponde. En los casos A, B y D, son funciones porque cumplen con las características. El caso C no es función porque un elemento del conjunto de salida tiene más de una relación. Para visualizar de una manera más óptima lo que se pretende aclarar, tenemos dos ejemplos más. En un primer momento observamos una relación que cumple con las características para ser función. En un segundo plano no es función porque el elemento del conjunto de salida 1,80 metros tiene más de una relación. Entendamos como dominio al conjunto de valores que toma la variable independiente X. Codominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente Y. Ámbito, rango recorrido es el conjunto de valores que efectivamente toma la variable dependiente Y. En el diagrama, dominio sería el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3. Codominio sería el conjunto formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Ámbito sería el conjunto formado por solo los elementos 2, 4 y 6. En el ámbito se descartan los elementos del codominio que no tienen relación. La función f es inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada Y tiene como máximo un elemento del conjunto de salida X al que le corresponde. Es decir, no pueden haber más de un valor de X que tenga la misma imagen Y. En palabras más sencillas, tiene que haber una relación 1 a 1. En la ilustración se puede observar un diagrama que representa una función inyectiva. En el ejemplo la función no inyectiva se puede visualizar que existe una relación 2 a 1. Cuando están dadas gráficamente se trata de buscar dos imágenes iguales en la misma. En otras palabras, para determinar si no es inyectiva, se debe observar que una imagen tenga más de una preimagen. Acá podemos observar el criterio de una función lineal f de x igual a 2x más 1, la cual cumple que es inyectiva. La función f es sobreyectiva si todo elemento del conjunto de llegada Y tiene al menos un elemento del conjunto de salida X al que le corresponde. Es decir, una función es sobreyectiva si el ámbito de la función es el conjunto de llegada Y. En este caso se puede dar una relación de varios a 1 pero no pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. De ahí se dice que el ámbito debe ser igual al codominio, o sea, el conjunto de llegada. Nótese en la ilustración que el ejemplo de no sobreyectiva es porque sobran elementos en el conjunto de llegada. La función f de x igual a x elevado a la 3 menos 4x elevado al cuadrado, definida de reales a reales, es una función sobreyectiva. Es una función donde varias preimágenes tienen la misma imagen. Una función f es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todo elemento del conjunto de llegada Y tiene un único elemento del conjunto de salida X al que le corresponde, condición de función sobreyectiva, y todos los elementos del conjunto de salida X tiene una única imagen en el conjunto de llegada Y, condición de función inyectiva. Por lo tanto, es una función con una relación 1 a 1 y que no deben sobrar elementos en el conjunto de llegada. Un ejemplo de función biyectiva es f de x igual a 2x.
Es importante mencionar que para determinar si una función es biyectiva se debe tener bien delimitados tanto su dominio como su ámbito. En este caso se menciona que está definida en el conjunto de los números reales. Una función decreciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x, disminuye la variable dependiente y. Es decir, la función f es decreciente si para cualquier par de preimágenes x1 y x2 del dominio tales que x1 menor que x2, se cumple que la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. En palabras simples, la gráfica analizada de izquierda a derecha debe ir bajando. Una función creciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable dependiente y. Es decir, la función f es creciente si para cualquier par de preimágenes x1 y x2 del dominio tales que x1 menor que x2, se cumple que la imagen de x1 es menor que la imagen de x2. En una gráfica con este tipo de crecimiento, se debe observar que ella va subiendo de izquierda a derecha. Una función constante f es una función tal que la variable dependiente y toma el mismo valor a para cualquier elemento del dominio, variable independiente x. En términos matemáticos, la función f es constante si para cualquier par de preimágenes x1 y x2 del dominio tales que x1 menor que x2, se cumple que la imagen de x1 es igual a la imagen de x2. De izquierda a derecha en la gráfica, se debe notar que ella se mantiene al mismo nivel con respecto al eje y. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja de papel. No deben haber cortes en la línea que forma la gráfica. Se dice que la función es discontinua si no es continua, es decir, presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. Se debe notar el corte entre los trazos. Su docente Marvin Acuña Jiménez le agradece su atención. Que tengan un lindo día. Bendiciones.